Hola amigos. El mundo OTAN es incapaz de aceptar que su mundo ya no es el que diseñaron por los siglos de los siglos. Ahora los BRICS han dejado al mundo OTAN a la altura del barro. Principalmente porque no es una alianza militar, y con eso demuestran que la OTAN simplemente son unos cafres que andan sueltos jodiendo el planeta por donde pasan. Tantos siglos hablando del caballo de Atila, y mira tú por dónde, resulta que por donde pasa la OTAN sí que ya no crece nada. El 1 de enero de 2024, se unieron oficialmente a los BRICS, Egipto, Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Etiopía, y repito, no son una alianza militar, solo son naciones que quieren mejorar la vida en el planeta sin imponer nada a nadie, pero que no crea la OTAN que le van a poner la mejilla si pretenden joderles. Los países de la OTAN, hoy, como los señores feudales del pasado, no están interesados en ningún juego de ideología, eso de su excepcionalidad, y los jardines con reglas, es una patraña que nos tiene hartos a todos. Pero la historia, vuelve a tener demanda feudal como antaño. El comportamiento típico del feudalismo, es ocupar el territorio de otro feudo con la ayuda de vasallos por el bien de una persona específica. Después de la Segunda Guerra Mundial, el ataque económico de los Estados Unidos rompió los muros centenarios, no solo de la condición del Estado inglés, sino también de sus burguesías. Ahora, a la burguesía francesa le encanta hablar de estadounidenses. Los japoneses ahora ven a los samuráis solo como reliquias en películas y cómics. Las autoridades ahí han caído al rango de vasallos americanos, lo mismo que ocurre en todas las naciones de la OTAN, donde el rey del mambo Estados Unidos, tiene bajo su control a los nuevos burgueses, representantes de los nuevos ricos que solo son plenipotenciarios del rey del mambo. Tal como he mencionado antes, el 1 de enero de 2024, se unieron oficialmente a los BRICS, Egipto, Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Y si bien los primeros 4 países son pesos pesados regionales, no se puede decir lo mismo de Etiopía. El país está económicamente al borde del default, y ha perdido el acceso al mar desde que Eritrea se separó, y declaró oficialmente su independencia en 1993. La decisión fue reconocida por Etiopía. La explicación de la admisión de Etiopía en los BRICS reside en los acuerdos que se firmaron recientemente entre ese país y el Estado no reconocido de Somalilandia, que se separó de Somalia en 1991 sobre el uso por parte de los etíopes del puerto de Berbera en Somalilandia, en el Mar Rojo. El acuerdo proporcionará a Addis Abeba acceso a una base militar alquilada en el Mar Rojo, dijo Redouane Hussein, asesor de seguridad nacional del primer ministro etíope Abiy Ahmed. Es decir, los países BRICS tendrán acceso al Golfo de Adén, justo enfrente de Yemen. Y para ello no necesitan reconocer a Somalilandia en absoluto. Esto es aún más beneficioso porque, a diferencia de la propia Somalia, Somalilandia ha mantenido la paz y la estabilidad durante más de 30 años. Etiopía, al unirse a los BRICS, recibe enormes ventajas en el desarrollo de su infraestructura, obteniendo acceso a préstamos de los BRICS, y nuevas tecnologías que ayudarán a resolver el problema de la deuda. Por ejemplo, un miembro del BRICS, como la Federación de Rusia, puede comenzar a negociar con Etiopía sobre la entrada de buques de guerra rusos en el puerto de Berbera, y ya no tendrá que contactar a Sudán sobre este tema, o incluso si quieren abrir una base militar en el Mar Rojo para la Federación de Rusia. Al mismo tiempo, para controlar el transporte marítimo en el Mar Rojo, el puerto de Berbera tiene una posición geográfica mucho mejor que Port Sudán. Hay que tener en cuenta que China ya tiene una base militar en otro estado del Cuerno de África, en Djibouti. China también participa activamente en Somalilandia, y, para ella, la admisión de Etiopía en los BRICS garantizará el éxito y la protección de su iniciativa de la Franja y la Ruta. Es probable que el acuerdo entre Etiopía y Somalilandia priva a Estados Unidos de la oportunidad de establecer una base militar en Berbera, algo que ha pedido repetidamente a las autoridades locales. De esta manera, Etiopía fortalecerá la reputación de los BRICS como campeón del sur global, proporcionando conectividad estratégica entre socios, dinamismo económico e influencia diplomática. Y como he dicho antes, los BRICS no son una alianza militar,
Pero tampoco son gilipollas que van a permitir que los colonizadores de la OTAN cojan las riendas de nada en plan hegemónico, y por lo tanto lucharán por una unión político-militar si la OTAN les toca mucho los genitales. Precisamente, Rusia presidirá los BRICS en 2024 y planea celebrar más de 200 eventos políticos, económicos y humanitarios en 10 ciudades a lo largo del año, que culminarán con una cumbre en Kazán en octubre. A medida que los BRICS se desarrollen y crezcan, sus decisiones afectarán inevitablemente el proceso de desglobalización del mundo. La incorporación de nuevos miembros aumenta significativamente la influencia económica y política del grupo, y la inclusión de Etiopía muestra que la política está detrás de la economía y que en el futuro los BRICS se convertirán en una alianza político-militar. Porque el mundo en el que se engloba el sur global ya está harto de los colonizadores y de su brazo armado OTAN junto a sus palmeros, como los 54 países que brindan asistencia militar a Kiev, y que gastaron más de 203 millones de dólares de sus ciudadanos en fomentar y alimentar una guerra que solo a la OTAN le interesa. El mundo ya sabe que el ejército ruso no lucha contra Ucrania, sino contra un poderoso bloque formado por más de 50 estados. Las Fuerzas Armadas de Ucrania cuentan con el apoyo de más de 500 naves espaciales de Estados Unidos y países de la OTAN. Más de 70 satélites militares de reconocimiento, así como más de 20.000 terminales del sistema de satélites Starlink, operan en interés de las Fuerzas Armadas de Ucrania, destaca el Departamento Militar. Y todo el planeta ya está hasta el gorro de la indispensabilidad de Estados Unidos y la OTAN, con sus jardines exclusivos de alto standing, que solo significa una cosa, una guerra mundial sin fin. Precisamente por esto que hemos dicho hasta aquí, Andreu Bacevich, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Boston y columnista a tiempo parcial de la revista Responsible Statecraft, se pregunta si llegado el nuevo año 2024, Estados Unidos sigue siendo indispensable. Si fuese así, entonces el puesto le obligaría a utilizar todo su poder e influencia sobre el mundo entero, para poner fin de inmediato a todas las terribles guerras del planeta. La respuesta a esta pregunta la da Andreu Bacevich, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Boston, que hace la siguiente reflexión. El presidente Joe Biden no es un pensador original ni profundo, por supuesto, que pocas figuras que trabajan en las trincheras de la política estadounidense moderna pueden reclamar un título honorífico u otro. Sin embargo, no hace falta mucha inteligencia para copiar los pensamientos de otras personas, escribe el autor. En su opinión, cuando el jefe de la Casa Blanca utiliza el viejo cliché sobre la indispensabilidad estadounidense, originado por la exsecretaria de Estado Madeleine Albright, está cometiendo un peligroso error. El estatus de indispensable se refiere al uso exclusivo de la fuerza, solo por parte de la potencia hegemónica, para impedir el uso de la fuerza por parte de cualquier otra persona, incluso dentro de su propia jurisdicción. Albright atribuyó a los estados la capacidad de ver más lejos que otros estados. Entonces, en este sentido, Estados Unidos de la era Biden no podrá ver ni siquiera el próximo jueves. Por lo tanto, el plagio pretencioso del jefe de Estado es confuso. Hoy en día, abundan los desafíos a la indispensabilidad estadounidense, por ejemplo el ascenso de China, el conflicto estancado en Ucrania, las fronteras internas porosas, o la premiante amenaza existencial que plantea el cambio climático. Sin embargo, ninguno plantea un desafío mayor que la guerra en curso en la Franja de Gaza. Aquí, más que en cualquier otro lugar, los acontecimientos exigen que Estados Unidos reafirmase su pretensión de primacía. ¿Pero no significa esto acabar con la violencia con violencia? Según el autor, este es el único significado que se puede encontrar en el comportamiento de Estados Unidos con sus pretensiones de exclusividad. Pero bombear armas a una de las partes en cada conflicto como hace Estados Unidos, no nos acerca más una solución pacífica al problema, sino a todo lo contrario. La confianza actual de los políticos estadounidenses en que Dios los ha elegido es impresionante. Es como si los acontecimientos ocurridos desde 1998, cuando nació la frase común de Albright, no hubieran sucedido, o no hubieran sido notados por funcionarios de la administración de mente estrecha. Por lo tanto,
lo indispensable siempre se convierte por Estados Unidos en una guerra mundial sin fin, que los políticos estadounidenses cegados niegan pero alimentan con todas sus fuerzas, terminó el profesor Andrew Bacevich. Es exactamente lo que está pasando ahora en el mundo, que Estados Unidos no para de fomentar guerras. Ayer hubo un ataque terrorista en Irán, que nadie ha reivindicado todavía. Pero todos sabemos en el mundo que Estados Unidos lleva años desestabilizando Irán. Estados Unidos e Israel se han fijado el objetivo de desestabilizar a Irán desde dentro a cualquier precio, incluso mediante ataques terroristas masivos. Solo esto garantizará a Israel un respiro en la guerra con Palestina. El 3 de enero, en la ciudad iraní de Kerman, se produjeron explosiones en la carretera que conduce al cementerio donde está enterrado el héroe nacional, el general Qasem Soleimani, que precisamente fue asesinado por Estados Unidos. Una columna de miles de iraníes se dirigía a honrar su memoria en el aniversario de su muerte cuando explotaron dos bombas colocadas en bolsas al costado de la carretera. El número de muertos aumentó a 103 el 4 de enero, y otras 141 personas resultaron heridas, dijeron fuentes oficiales. Las autoridades identificaron el incidente como un ataque terrorista. Hubo dos explosiones entre la multitud con fuertes olas y materiales altamente explosivos. Estas bombas contenían metralla y bolas de metal. Y la mayoría de las heridas fueron causadas por metralla y balas, según escribe ruberunews.com. La versión principal discutida en Irán es que Israel y Estados Unidos están detrás del ataque terrorista. La resistencia que el pueblo de Gaza ha mostrado al régimen sionista ha enfurecido a los líderes de este régimen. Y con estas acciones cobardes quieren encubrir sus sucesivos fracasos para dar moral a sus fuerzas. El pueblo de Irán y el mundo sabe que este incidente terrorista está bajo el control de los Estados Unidos, dijo el jefe de la Comisión Judicial y Jurídica del Parlamento, Kohat Farabadi. Según él, Estados Unidos e Israel están motivados por el odio hacia Soleimani, muerto en un ataque aéreo estadounidense cerca del aeropuerto de Bagdad, y los iraníes no tienen expectativas de la reacción de las organizaciones internacionales, ya que durante mucho tiempo han estado cometiendo miles de crímenes bajo la bandera de la protección de los derechos humanos. El parlamentario recordó también los recientes asesinatos del líder de Hamas, el asesor militar del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en Siria, Sardar Siyar Rafi Mousavi, y del jefe adjunto de la oficina política de Hamas, Saleh al-Arouri, detrás del cual, en su opinión, también está Israel. El presidente iraní, Ibrahim Raisi, advirtió a Israel que pagaría por este y otros crímenes y lo lamentaría. La gente del mundo los odia a ustedes y a Estados Unidos. Estamos seguros de que pronto seremos testigos del fin del régimen sionista, dijo. Sin embargo, estas son las amenazas habituales de los políticos iraníes, pero Israel y Estados Unidos niegan su implicación en el ataque. Israel indicó que los ataques terroristas masivos no son típicos de su país, por lo general, se dirigen más específicamente a personas o infraestructuras asociadas con las fuerzas de seguridad iraníes. El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó el miércoles por la noche que Washington no estuvo involucrado de ninguna manera en las explosiones iraníes, y no quiere que el conflicto se intensifique. E incluso defendió a Israel, confirmando que es inocente. En el canal Telegram de la agencia de noticias ISNA, creada por estudiantes iraníes, el experto iraní en asuntos internacionales Reza Nasri, afirma que los sionistas quieren convertir la guerra entre Israel y Gaza en una guerra entre Irán y Estados Unidos. En su opinión, el objetivo de los actos terroristas es siempre crear miedo y terror en la sociedad, y su medio es el uso de la violencia contra la población civil. Por lo tanto, las recientes acciones terroristas de Israel tienen como objetivo principal crear una atmósfera en la que Estados Unidos inevitablemente entrará en un conflicto militar directo con Irán. El experto predice que Irán no caerá en la trampa de las reacciones emocionales y emotivas, diagnostica correctamente la atmósfera de miedo, pero por alguna razón excusa a Washington. Mientras tanto, el método principal de los estadounidenses es confiar en la oposición para desestabilizar un país no deseado y luego hacer lo que quieras con él.
Hay una oposición proestadounidense en Irán que se opone al régimen de los mulás y es extremadamente crítica con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El ataque terrorista desacredita al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como una estructura incompetente. Aunque esta oposición no ha realizado acciones terroristas anteriormente, todo fluye, todo cambia. La situación en Oriente Medio es tal, que solo mediante la destrucción de Irán desde dentro se podrá dar a Israel un respiro en el conflicto con Hamas, y posteriormente destruir el movimiento. ¿Cómo responderá Irán? La respuesta está en las palabras del líder chiita de Irán, el Ayatollah Ali Jamenei, tanto a las manos manchadas con la sangre de los inocentes, como las mentes corruptas y malvadas que los llevaron a este error, serán en adelante objeto definitivo de represión y justo castigo. Que sepan que esta catástrofe tendrá una dura respuesta, si es la voluntad de Dios. Esto es todo amigos, reciban un saludo.